Hoy vamos a explorar las enseñanzas de Chico Xavier, un médium que dedicó su vida a difundir amor y luz, independientemente de las doctrinas. Vamos también a comprender la misión espiritual de entidades como la Pomba Gira, además de desmitificar los prejuicios sobre lo sagrado. Si te sientes inspirado por estos temas, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde estás mirando. Vamos juntos en esta jornada de crecimiento espiritual y reflexión. Tópico 1. Donde hay amor, la misión, la visión universalista de Chico Xavier. En un rincón modesto de Uberaba, un hombre de voz mansa, gafas gruesas y alma translúcida pasaba las madrugadas escribiendo cartas de otro mundo. Chico Xavier no era solo un médium, era un puente, uno de esos raros seres que parecen ya haber nacido de la mano con el infinito. Mientras el mundo giraba en su prisa ciega, él escribía mensajes que calmaban corazones, reconstruían familias y sin que muchos lo percibieran, redefinió lo que es ser espiritual. Y lo más impresionante, nunca necesitó levantar la voz. Chico hablaba poco, observaba mucho y cuando hablaba lo decía todo. Una de sus mayores lecciones fue silenciosa. Respetar la fe del otro es amar a Dios de verdad. Y es en ese silencio donde reside el punto de partida. ¿Será que el amor espiritual necesita tener el mismo acento para ser legítimo? El amor como idioma universal. No importa si es con sal gruesa o con salmo, si es delante de un congá, un altar o un espejo. Lo que importa es lo que vibra detrás de la práctica, la intención. Chico Xavier jamás se limitó a las ataduras de una doctrina rígida. Él seguía el espiritismo, sí, pero el espiritismo que brota del Evangelio, no el que enyesa la fe. Para él, la religión verdadera era la que hacía que el ser humano saliera de sí para servir al otro. Y ese concepto de servir no elige ropa, nombre o ritual. Hay quien se conecta con Dios por la lectura, otros por la danza, otros por el toque del tambor. Hay quien ve ángeles, a quien conversa con orishás y hay quien, como Chico, escribe cartas dictadas por voces que la mayoría no escucha. Pero en el fondo, todas esas manifestaciones tienen algo en común: la sed de cura, el hambre de amor, la voluntad de reencuentro con lo que es sagrado. Los ojos de Chico no juzgaban, abrazaban. Ya has visto una mirada que acoge, que no pesa, que no mide, que no intenta encajarte en una cajita. Así era como Chico miraba. Para él, cada persona era un universo en construcción y el error era apenas un escalón mal calculado en la escalera de la evolución. Por eso, cuando alguien se aproximaba con historias de guías espirituales, entidades o prácticas diferentes de la doctrina kardecista, él no reaccionaba con repulsa, no fruncía el ceño. Él oía y casi siempre sonreía. Cierta vez, una mujer desesperada le preguntó: «Chico, ¿es verdad que quien se involucra con esas entidades de la Umbanda, como la Pomba Gira, se está perdiendo?» Él respiró hondo y respondió con simplicidad: «Hija, el amor de Dios se manifiesta de muchas formas. Lo importante es lo que se hace con ese contacto. Si es para ayudar, consolar, orientar, entonces es bueno. Dios no desprecia a quien trabaja por amor. Punto. Sin debate, sin dogma, apenas el peso leve de una verdad dicha con el corazón. El Cristo de la calle, no del altar». ¿Ya has reparado cómo el Cristo que Chico seguía era un Cristo de calle? No era el de la cruz adornada, era el de la sandalia gastada, aquel que se sentaba con prostitutas, con ladrones, con cobradores de impuestos, aquel que lavaba pies y no esperaba palmas. Ese mismo Cristo andaría hoy con las entidades más polémicas, los espíritus más juzgados, los médiums más incomprendidos. Y Chico sabía de eso. Él comprendía que muchos de los que hoy trabajan en las líneas de la Umbanda, con nombres como Exu o Pomba Gira, son espíritus que abrazaron misiones de limpieza espiritual pesada, que trabajan donde pocos quieren ir, en las regiones del dolor emocional, del apego carnal, de los vicios destructivos, de las obsesiones silenciosas. Son terapeutas del alma que no usan bata, pero enfrentan tempestades espirituales en silencio y muchas veces llevan golpes de todos los lados, inclusive de los propios religiosos. Pero eso no les impide continuar sirviendo, porque como Chico decía, el bien que se hace es el abogado silencioso de nuestra conciencia, el prejuicio como velo de la ignorancia. Vamos a ser directos,
El prejuicio espiritual es una de las mayores formas de ceguera emocional. Cuando juzgamos un culto, un guía, una doctrina sin conocerla de verdad, estamos apenas reflejando nuestros propios miedos. Y miedo, mi amigo, miedo es lo opuesto a la fe. Chico nunca tuvo miedo de lo diferente, porque quien ama de verdad reconoce la luz donde ella se manifieste, aunque venga vestida de rojo, fumando un charuto o danzando al son del atabaque. ¿Sabes por qué? Porque la luz espiritual no depende de la estética. Ella es reconocida por la vibración. Chico veía eso con claridad. Él sabía que el mundo espiritual es vasto, lleno de capas, matices, contrastes, y sabía que Dios, en su sabiduría infinita, usa todos los medios posibles para llegar hasta sus hijos, inclusive aquellos que la sociedad insiste en marginar. La misión invisible de los trabajadores del dolor. Imagina una emergencia espiritual, una alma presa en el vicio, un espíritu que no acepta haber muerto, una persona sumergida en dolor emocional profunda, odio, deseo de venganza. Ahora pregunta, ¿quién va hasta allá? Ni todo espíritu elevado consigue actuar en esos ambientes. Muchos son sensibles a la densidad energética, a la agresividad mental, pero existen algunos que fueron entrenados para eso, que tienen fuerza emocional, resistencia energética y un corazón que ya enfrentó las propias sombras. Esos son los Exus, esas son las pombas giras, espíritus que descienden a los sótanos de la conciencia humana para rescatar lo que aún puede ser salvado, que enfrentan zombeteiros, obsesores, magos de las tinieblas, y aún así permanecen allí, firmes como verdaderos soldados del bien. Chico sabía de eso. Aunque no escribiera sobre ellos con nombres, él hablaba de espíritus que actúan en las zonas umbralinas con coraje y amor. Él decía, hay misioneros del Cristo en todos los frentes, hasta mismo donde nuestra mente humana aún no consigue entender. La verdad no grita, vibra. No esperes que la espiritualidad auténtica venga con holofotes. Ella no necesita de eso. La verdad, cuando es pura, no se impone, ella se manifiesta. Chico entendía eso como pocos. Por eso nunca intentó convertir a nadie. Él no quería seguidores, quería trabajadores. Para él la mayor forma de espiritualidad era vivida en el cotidiano, ser gentil con quien no merece, oír sin interrumpir, cuidar de los invisibles, pedir disculpa aún sin estar errado. Y cuando alguien decía, pero chico, aquella persona sigue otra doctrina, él respondía, ¿y qué importa? La bondad es universal, y el bien es la oración más fuerte que existe, las bordas de la fe donde las doctrinas se tocan. La espiritualidad verdadera es como una mandala. Cada religión, cada doctrina, cada práctica es un color diferente, pero todas hacen parte del mismo diseño. Chico sabía de eso. Él no negaba la importancia de la codificación de Kardec, pero reconocía que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Por eso, muchas veces en sus psicografías surgían mensajes que resonaban con enseñanzas de otras líneas. Él recibía mensajes de padres, freiras, poetas, indios, médicos, niños. Era como si dijera, el cielo no tiene portón, tiene portales, y esos portales se abren para todos que desean amar, servir y evolucionar, sea encendiendo vela o haciendo pase, sea huando mantra o cantando punto. El amor como religión final. Al final de su vida, Chico Xavier ya había psicografiado más de 400 libros, ayudado a millares de personas y se tornado una leyenda viva. Pero si le preguntaras a él cuál era su misión, él probablemente diría, hacer el bien que esté a mi alcance. Simple así, y es eso que resume todo, amor y él. Chico nos enseñó con su ejemplo que no importa el nombre de la entidad, el traje del médium o el símbolo en el altar. Lo que importa es lo que sale del corazón y se transforma en actitud. Y tal vez, solo tal vez, sea por eso que tantos espíritus, inclusive aquellos que atienden por nombres controversos, continúan trabajando con fe y coraje, aún sin aplausos, aún siendo incomprendidos. Porque donde hay amor, hay misión, y donde hay misión, adiós. Transición pro próximo tópico. Tópico 2. La mujer del espejo partido. ¿Quién es la pomba gira más allá del estereotipo? Pero, ¿y si esa misión divina viniese disfrazada? ¿Y si uno de esos espíritus de luz viniese danzando con risotada burlona, mirada provocante y un lenguaje directo?
¿Conseguirías ver la luz aún así? ¿Quién es al final? La pomba gira. Tópico 2. La mujer del espejo partido. ¿Quién es la pomba gira más allá del estereotipo? Ella entra en escena sin pedir permiso. Zapato alto, batón rojo, carcajada suelta. La presencia de ella corta el ambiente como una bala, no porque quiere herir, sino porque no acepta ser ignorada. Muchos tuercen la nariz, algunos huyen, otros la apuntan con el dedo de la moral. Pero quien mira más allá de la humareda del cigarro y del meneo provocante ve una guerrera, un espíritu con cicatrices profundas que aprendió a transformar dolor en dirección. Esa es la pomba gira, la mujer espiritual que el mundo intentó callar y que, por eso mismo, grita verdades que pocos tienen coraje de oír. El origen que el tiempo no apagó. Poca gente sabe, pero pomba gira no es una sola. Son muchas, cada una con su historia, su dolor, su nombre, su misión. María Padilla, Sete Sayas, Rosa Caveira, Dama da Noite, Cigana das Almas. Todas ellas cargan algo en común. Fueron mujeres que desafiaron las reglas del tiempo en que vivieron. Algunas fueron juzgadas por amar demasiado, otras por amar fuera de lo permitido. Algunas usaron la belleza como arma, otras fueron víctimas de ella. Muchas murieron injusticiadas, casi todas fueron enterradas con la fama de peligrosas. Pero ni la muerte consiguió silenciar esas voces, y lo que el plano espiritual hizo fue llamar a esas mujeres de vuelta, no para ser víctimas nuevamente, menos, sino para ser instrumentos de justicia emocional. La metáfora del espejo partido. Pomba gira es como un espejo que se quebró en 1000 pedazos. Cada fragmento refleja una mujer que fue rechazada, usada, olvidada, mujeres que fueron traicionadas, quemadas en plaza pública, tachadas de brujas, locas, meretrices. Pero ¿sabes lo que acontece con el espejo partido? Él puede no mostrar una imagen perfecta, a menos, pero muestra la verdad cruda de todos los ángulos. Es por eso que ella incomoda, porque trae a la tona lo que mucha gente quiere esconder: el deseo, la hipocresía, el control, el juzgamiento disfrazado de moral. La pomba gira es el símbolo de la mujer libre, y libertad para quien vive preso en sus propias máscaras es una amenaza. El arquetipo de la mujer que no se arrodilla. Ella no pide disculpa por existir, no baja la mirada, no recúa delante de macho valentón ni del médium egocéntrico. Si alguien intenta encuadrarla, ella sonríe con ironía, porque ya vio esa película antes y no pretende volver pro papel de coadyuvante, pero se engaña quien piensa que ella es solo sensualidad. La sensualidad de ella es herramienta, no esencia. El cuerpo es expresión, no armadilla. Pomba gira no seduce por malicia, seduce para revelar, muestra lo que está mal resuelto en quien la observa, expone el miedo del femenino, la culpa enraizada, la represión de los deseos mal digeridos. Es por eso que ella no trabaja con cualquiera, ella escoge, y cuando escoge es porque vio en el médium un corazón dispuesto a encarar la propia sombra, el trabajo que nadie ve. Mientras muchos hablan de caridad en centros limpios e iluminados, ella actúa donde casi nadie quiere ir. Pomba gira desciende a las zonas densas donde el sexo viró moneda, donde el amor viró chantaje, donde el placer viró vicio. Ella entra en mentes perturbadas, obsesores seductores, espíritus apegados a la materia, a la lujuria, al celo enfermizo. Pero no va para juzgar, va para rescatar. Su campo de actuación es la psique humana en su aspecto más delicado, el emocional herido, el femenino herido, el poder distorcido. Ella limpia, orienta, acorda, y cuando es preciso, bate de frente con fuerzas negativas que alimentan esos desequilibrios. Es por eso que tantas personas sienten un cambio profundo después de un trabajo con pomba gira, porque ella corta lazos doentes con la navala de la verdad, entre el altar y la calle, donde mora lo sagrado. Mucha gente acha que pomba gira a entidade do mal porque bebe, fuma, ri alto, danza, porque gusta de rosa vermelha, de champanhe de ouro, pero será mismo que o sagrado precisa ser sobrio, contenido, silencioso, o Cristo que Chico Xavier seguía, danzaba en casamentos, multiplicaba vino, perdonaba adúlteras. O sagrado está en la intención, no en la estética. Y si un espíritu actúa para curar, proteger, despertar, ¿cuál problema si usa saya justa y gargallada?
¿Quién creó a idea de que o bien precisa ser comportado? Tal vez a Pomba Gira exista justamente para nos enseñar que o sagrado puede ser irreverente, que Dios también habla a través de la ousadia, da força, da liberdade. Ela no viene para agradar, viene para quebrar moldes. O prejuicio es o disfarce de la ignorancia. Quien más juzga a Pomba Gira generalmente nunca se aproximó de la de verdad, nunca fue atendido por ella, nunca sintió su energía, nunca oyó hablar. Juzgan por lo que oyeron decir, por lo que leyeron fuera de contexto, por lo que o miedo proyecta. Mas a espiritualidade no es feita para caber en manuales e o trabajo da Pomba Gira es tan espiritual cuanto de un ángel de luz. A diferencia es que ella escogió un camino más difícil, lidar con las sombras humanas. ¿Sabes lo que es más irónico? Muchas veces es ella quien ayuda a aquel mismo moralista que la juzgó. Ella entra en los bastidores, corta obsesiones, desfaz magias negras, rescata amores perdidos, y todo eso sin esperar reconocimiento. Ela no quer aplauso, quer justicia. As 7 saias e os 7 véus. Cada Pomba Gira tem suas particularidades. Unas son dulces, altoisácidas, unas trabajan con casos de amor, otras con justicia. Algunas tienen risada debochada, otras hablan con ternura. Mas todas comparten de un mismo arquetipo, o da mujer que enfrentó a morte, volvió más forte. As 7 sayas que muchas usan simbolizan camadas de sabiduría, camadas de dolor transmutada en força. Cada saya representa una parte de la caminhada espiritual, o deseo, o amor, a rejeição, a revolta, a aceitação, o poder e, por fim, o serviço. Serviço ao próximo, al mundo, al equilibrio. Es por eso que, mesmo siendo incomprendidas, elas siguen trabajando, porque quien ya cayó demais aprende a no temer o chão, o espelho que te desafía. Cuando una Pomba Gira cruza su camino, ela no viene apenas para resolver problemas de relacionamento ou desmanchar feitiço, ela viene para te mostrar quem você realmente é. E às vezes isso dói. Ela te obriga a olhar para os seus desejos mal resolvidos, para as suas escolhas movidas por carência, para os padrões que você repete por medo de ficar só, para os lugares onde você se sabota menos e depois culpa o outro. Ela não faz rodeios, fala na lata com voz firme e olhar directo. Es como si dijese, ya he sido como tú, ya he sufrido como tú, pero elegí levantarme, y ahora es tu turno. Este espejo no es cómodo, pero es liberador. Ella eres tú en tu estado más salvaje. Tal vez el mayor secreto de la Pomba Gira es que ella vive dentro de cada mujer que ya ha sido silenciada, cada mujer que ya ha sido llamada difícil, loca, exagerada, ofrecida. Ella es el grito engullido, la danza prohibida, el deseo reprimido, pero también es el despertar allí, la decisión de no pedir más permiso para existir. Y no solo en las mujeres, hay hombres también que cargan heridas emocionales femeninas, traumas ancestrales ligados a lo femenino, y muchas veces es una Pomba Gira que los ayuda a curar eso. Ella es lo femenino sagrado despojado de censura, no lo femenino idealizado menos, sino lo real, y por eso asusta, porque muestra que hasta el caos puede ser divino. ¿Qué Chico Xavier vería en ella si Chico Xavier estuviera delante de una Pomba Gira? Con certeza, no preguntaría sobre su ropa, su bebida o su pasado. Él preguntaría, ¿qué has hecho por los otros? Y ella respondería, he curado almas en dolor, rescatado mujeres en sufrimiento, ayudado a corazones a reencontrarse con la verdad, y Chico, con su sonrisa serena, diría, entonces estás con Dios, porque al final de cuentas, Dios no está preso en centros religiosos o iglesias, está donde hay amor en movimiento, y Pomba Gira, con toda su irreverencia, con toda su historia desgarrada, con toda su fuerza de mujer libre, es amor en movimiento. Pero si hasta una entidad tan juzgada puede estar al servicio del bien, si hasta quien fue marginado por la historia se torna guía espiritual, entonces queda la pregunta que arde. ¿Será que sabemos realmente reconocer quiénes son los verdaderos trabajadores de la luz? Porque tal vez, mientras buscamos ángeles de blanco, estemos ignorando a los héroes invisibles de la espiritualidad que actúan donde el amor no llega fácil. Tópico 3. La espiritualidad no se limita a trajes blancos. Ella entró en el centro espírita con el alma hecha trizas,
El rostro cargaba días sin dormir y el corazón sangraba silenciosamente. Se sentó en un rincón, esperó la atención, aguardó la palabra reconfortante. Menos, pero no vino. Dijeron que volviera otro día, que era preciso estar en buenas vibraciones para recibir auxilio. Ella salió de allí más quebrada de lo que entró. En la acera, aún enjugando lágrimas, oyó una voz detrás de ella. ¿Qué necesitas? Era una mujer de vestido rojo, cigarrillo encendido y una mirada que parecía atravesar el alma, sin preguntas, sin juicios, sin protocolos, apenas acogimiento. En el ICRW, aquella noche la espiritualidad no estaba de blanco, estaba de rojo, el mito de la pureza espiritual. Desde pequeños aprendemos que lo espiritual es lo que es limpio, claro, blanco, leve. La idea del bien está asociada al silencio, a la compostura, a la postura erguida. Espíritus elevados son descritos como seres serenos, casi etéreos. Pero, ¿y si eso, fuerte de la verdad? ¿Y si la espiritualidad también se manifiesta en el caos, en el grito, en la carcajada, en la danza, en la tierra batida? La verdad es que muchas personas aún buscan un molde espiritual. Quieren reconocer lo sagrado por el uniforme, por el tono de voz, por el vocabulario pulido, pero la espiritualidad no es forma, menos es función. Lo que importa no es la apariencia, sino lo que es hecho con ella. El terreiro de tierra batida que salvó una vida en un barrio alejado, sin fachada vistosa, sin piso de mármol o aire acondicionado. Había un pequeño terreiro. Nadie sabía explicar cómo, pero personas salían de allí con el alma leve, casos de depresión severa mejorando, relaciones siendo restauradas, gente saliendo del vicio. Allí no se hablaba difícil, no había rituales largos, pero había verdad. Un señor vestido de blanco simple y con una sonrisa acogedora decía: «Aquí no prometemos milagros, caminamos con lo que tienes». Y lo que ellos tenían era fe, era entrega, era servicio espiritual sin maquillaje. Mientras tanto, en muchos lugares iluminados, lo que se veía era ego maquillado de humildad, disputas internas, vanidades con perfume de caridad. Traje blanco no garantiza pureza. Médiums con apariencia impecable, discursos perfectos y corazones endurecidos. Gente que hace caridad con la mano pero juzga con los ojos, que predica el amor pero no sabe oír sin criticar, que habla en nombre de guías, menos, pero no respeta ni a los encarnados. Mientras tanto, hay entidades de risa suelta que hablan palabrotas, que danzan y beben, menos, pero rescatan almas del fondo del pozo, con una sabiduría que no está en los libros. No es la ropa que define el espíritu, no es el habla mansa que define la luz, porque hasta el diablo puede vestirse de ángel, y hasta un exu puede salvarte de ti mismo. La espiritualidad en las calles, en los bares y en los callejones. ¿Cuántas veces ya vimos a alguien desacreditado por la sociedad y era exactamente esa persona que tenía una palabra de consuelo? Un morador de calle que sonríe con gratitud, un vendedor ambulante que ofrece un café, aún sin vender nada, una manicura que oye desahogos como quien sostiene el alma del otro con las manos. La espiritualidad no vive solo en templos, vive donde existe presencia, y a veces la presencia más curativa viene de quien ya fue golpeado por la vida y aún así decidió no endurecerse. Hay exu trabajando en bar, hay pomba gira danzando en fiesta y limpiando energía de gente que ni imagina, hay pretovelo en la fila del SUS bendiciendo silenciosamente, hay guía andando en autobús, sentándose a tu lado, esperando solo una mirada para actuar. La armadilla de la estética espiritual. ¿Ya percibiste cómo existe un patrón espiritual hoy en día? Hablan en vibración elevada, no juzgar, ser luz, pero juzgan todo el tiempo a quien no se encaja en ese patrón. Si la mujer es sensual, dicen que está vibrando bajo. Si el hombre gusta de rock, no es espiritualizado. Si alguien siente rabia, necesita trabajar la sombra. La espiritualidad viró estética, una performance, un teatro, pero la espiritualidad verdadera es transgresora. Ella quiebra esos rótulos. Ella no está interesada en parecer espiritual. Ella quiere transformar, tocar, curar, y a veces quien transforma es quien más fue transformado por el dolor. Los trabajadores invisibles en el plano espiritual. Ni todos están de blanco, muchos están sucios de barro, de sangre, de memorias antiguas.
Son los espíritus que aceptaron la misión de descender a las zonas densas del umbral, enfrentar entidades poderosas, limpiar obsesiones pesadas. Esos trabajadores no aparecen en libros, no son homenajeados en palestras, pero son fundamentales para el equilibrio espiritual del planeta. Ellos trabajan en lo invisible, en las madrugadas, en los sótanos del inconsciente humano. Son Exus, pombagiras, caboclos bravos, guardianes, falangeiros, espíritus que ya vivieron lo peor de la experiencia humana. A menos, y por eso mismo, saben cómo actuar donde ángeles no entran. El juicio es la antítesis del amor. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando, esa persona no parece espiritual, ese lugar no tiene energía buena, esa entidad no me pasa confianza? Pero, ¿será que tu regua está calibrada por la esencia, menos, o por la forma? Porque el juicio es sutil, a veces se disfraza de discernimiento, otras veces de intuición, pero en el fondo es miedo, miedo de lo que es diferente, miedo de lo que no se entiende, y donde hay miedo el amor no circula. La espiritualidad no pide que aceptes todo, pero pide que mires con el corazón abierto, que permitas que el espíritu del otro hable, menos, mismo que él use palabras que no usarías. Chico Xavier y el espíritu sin ropa. Hay una historia curiosa sobre Chico. Dicen que cierta vez un espíritu apareció a él sin ropa alguna, totalmente desnudo. Algunos de los presentes quedaron desconcertados, incómodos, pero Chico sereno apenas sonrió y dijo: está despojado por fuera, pero es puro por dentro. Ese es el punto. La apariencia espiritual puede engañar. Lo que vale es la intención, el servicio, el amor que mueve la acción. Y tal vez el más evolucionado sea aquel que no se preocupa en parecer evolucionado. Lo sagrado está en el movimiento. ¿Ya reparaste cómo los guías espirituales raramente están parados? Ellos danzan, caminan, giran, cantan, baten palmas, porque la espiritualidad es movimiento, energía en acción. El espíritu elevado no es estático, no es inerte. Él vibra, circula, siente. Por eso un ponto cantado de Exu puede ser más curativo que un sermón. Un giro de pombagira puede cortar lazos emocionales que años de terapia no resolvieron. El cuerpo en movimiento, cuando conectado al espíritu, cura, y la danza del guía es más que ritual, es código energético, es limpieza, es liberación. El escándalo es de los ojos de quien ve. Pombagira danzando es escándalo para quien tiene miedo de la propia sexualidad. Exu hablando grueso es amenaza para quien se acostumbró con la pasividad. Preto bello, riendo en medio del dolor, es desconforto para quien hacha que sufrimiento es señal de santidad. Pero ¿y si el problema no está en el guía, y sí en quien lo observa? El escándalo es de los ojos, no de la esencia. El problema está en la lente, no en la luz. Quien ama de verdad no se escandaliza, se conecta. La verdadera elevación es la humildad. Al final de cuentas, la pregunta no es esa entidad es de luz. La pregunta es, ella sirve con amor, ella ayuda con verdad, ella cura con compasión. Porque la luz puede estar en un terreiro de barro, en una esquina silenciosa, en un abrazo de un espíritu que ni esperabas. Y la verdadera elevación es esa, reconocer a Dios donde nadie ve, no en el paletó, no en el altar, sino en el gesto, en la mirada, en la entrega. Pero si ni todo es lo que parece, si los mayores trabajadores de la luz ni siempre brillan a los ojos, entonces tal vez la pregunta más profunda aún esté por venir. ¿Y cuándo el espíritu que hoy nos guía es el mismo que en otra vida causó dolor? Tópico 4. Cuando el espíritu vuelve con la ropa del pasado. En una gira de sexta-feira a la noche la energía estaba densa. Alguien había llegado cargado y los guías en silencio preparaban el espacio. El tambor batió fuerte. Un viento cortó el aire y entonces ella llegó. Rostro pintado, saya rodada, salto alto que ecoaba en el suelo, pechos firmes, mirada que quemaba el alma. Pombagira se incorporó, encendió el charuto, soltó una carcajada que parecía venida del fondo de los siglos, pero antes de hablar, ella miró directo para la mujer que había llegado llorando y dijo: «Ya me conociste antes, solo que en aquella época yo usaba otra ropa». La mujer se desabó porque sabía que era verdad. El retorno no es el fin, menos es continuación. Muchos piensan que la muerte apaga lo que fuimos, pero el espíritu no pierde la memoria del alma.
La ropa muda, el cuerpo muda, el lenguaje muda, pero la esencia permanece, y a veces, para ayudar, él vuelve con el mismo lenguaje que conoció, menos con las marcas que un día lo aprisionaron. Hay Exus que ya fueron asesinos, hay Pombagiras que ya fueron prostitutas perseguidas, quemadas vivas, apedreadas por la sociedad, pero cuando vuelven, vuelven con los mismos trajes, no por vanidad, menos, sino por misión. Es como si dijesen: yo vencí lo que me destruía, ahora voy a ayudarte a hacer lo mismo. El escudo de la apariencia quien juzga, no ve. Es curioso cómo la mayoría de las personas dice que cree en reencarnación, pero aún se choca cuando un guía espiritual tiene el pasado sucio, como si los espíritus tuviesen que nacer listos, perfectos, limpios, impecables. Pero la verdad es otra. Muchos guías se tornaron luz después de enfrentar en la oscuridad por dentro. Ellos no hablan del mal, ellos lo conocen en la carne, y eso es un poder inmenso, porque solo quien pasó por el fuego sabe cómo sacar a alguien de dentro de él. Del prostíbulo al altar. En Salvador, en una casa antigua de paredes manchadas por el tiempo, vivió una mujer conocida como María das Rosas. Era prostituta, danzaba en cabarets, fue violentada más veces de lo que se puede contar. Murió con 27 años de sífilis y abandono. Décadas después, una médium la incorporó por primera vez. Vino fuerte, provocante, hablando de amor y respeto, con una fuerza que nadie esperaba. Mi nombre es María das Rosas, y hoy mi saya gira para curar. Ella no quería ser olvidada, quería resignificar su dolor. La mujer que fue tratada como basura ahora era espíritu de luz que barría la suciedad emocional de quien buscaba cura. Ese es el poder de volver con la ropa del pasado. La cicatriz vira espada. Todo guía que vuelve con los mismos símbolos que un día lo machucaron carga una intención poderosa: usar su propia historia como herramienta de salvación. La ropa que antes era rótulo ahora es bandera. El salto que antes machucaba ahora es arma de firmeza. El batón rojo que antes era deseo ajeno ahora es símbolo de voz. Ellos no fingen ser lo que no son, no mienten sobre su origen, transforman la cicatriz en espada, y es por eso que Pombagira no pide licencia, porque ella ya vivió sin voz de más. Chico Xavier y la visión de la dignidad espiritual. Chico nunca incorporó entidades como Exu o Pombagira, pero siempre habló, menos con dulzura y firmeza, menos, de la dignidad de los espíritus que trabajan en el rescate. Decía que hasta los ángeles antes de voar precisaron caminar en el barro. Cierta vez en una conversación comentó que muchos de los espíritus que hoy trabajan en las regiones más sombrías fueron los mismos que ayudaron a fundar los templos de luz, menos, justamente por conocer el otro lado, porque para limpiar el barro es preciso saber dónde él se esconde, la justicia que los libros no cuentan. Muchos preguntan, ¿pero cómo un espíritu que ya fue bandido, prostituta, alcohólico, puede ser un guía espiritual? Simple, porque la justicia espiritual es regeneradora, menos, y no punitiva. En la espiritualidad verdadera no existe castigo eterno, existe trabajo de redención, y nadie redime mejor de que quien pasó por el infierno y salió de pie. Por eso, cuando sientas el olor del charuto, el sonido del tambor, el balance de la saya, no veas apenas el símbolo, ve la historia. Cada entidad es una biografía de superación. Ropas del pasado, alma del presente. Las ropas no son vanidad, son memoria viva, son el jeito del guía decir, yo no olvidé quién fui y es por eso que puedo entenderte ahora. Imagina un espíritu que en vida fue torturado, retorna al plano espiritual y decide ayudar a encarnados que viven traumas parecidos. Él se presenta con las marcas de su dolor, no por apego, pero es como si dijese, yo conozco tu dolor porque ella ya fue mía. Estoy aquí para mostrar que es posible vivir después de ella. Cuando el pasado es ponte, no prisión. La espiritualidad no niega el pasado, ella lo transforma. El problema no está en haber sido algo difícil, está en permanecer preso a eso, pero el guía que vuelve con la ropa del pasado no está preso, está elevado lo suficiente para usarlas como ponte entre mundos, entre dolores, entre conciencias, y esa ponte es preciosa porque liga la espiritualidad a camadas más esquecidas de la sociedad. Las lecciones de Exu, el guardián del limiar.
Exu es el ejemplo más claro de eso. Ya fue visto como demonio, enemigo, tentador, pero quien conoce el verdadero Exu sabe que él es el guardián del camino. Es aquel que quedó en la encrucijada para que nadie más se perdiese, y sabe por qué él quedó allí. Porque ya se perdió una vez y no quiere que pases por lo mismo. Exu asegura la puerta con las manos, patea la obsesión, rasga el contrato espiritual que ni siquiera sabías que habías firmado, protege con rabia. Sí, porque quien ya ha sido herido sabe cómo duelen los golpes invisibles. Él volvió con capa negra, carcajada alta y tridente, no por vanidad, sino porque esas son las armas que Umbral respeta la elección de volver renuncia pura. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa que un espíritu elija volver con la imagen de su mayor sufrimiento? Es como alguien que fue quemado vivo, decide vestir la misma ropa con la que murió para ayudar a otros a salvarse del fuego. Eso no es ego, eso es renuncia. Estos guías podrían elegir el olvido, la neutralidad del descanso, pero eligieron volver con la sangre de la historia estampada en el cuerpo espiritual para curar con más verdad. Es misión, es pacto, es amor. La cura está en la identificación. Cuando una mujer violada ve una pomba, gira segura, sensual, altiva. Menos ella no ve solo un espíritu. Ella ve la posibilidad de reconstrucción. Cuando un hombre desesperado por justicia ve a un Exu hablando grueso, golpeando en el pecho y diciendo, «Aquí nadie te toca». Él no oye solo una frase, él oye el eco de la protección que faltó toda la vida. Estos guías hablan directo con el inconsciente, porque no están solo actuando, están encarnando arquetipos de cura, la espiritualidad encarnada en el símbolo. Las ropas del pasado no son solo recuerdos, son portales, son herramientas energéticas. Un pendiente de pomba gira puede activar una ancestralidad olvidada, un sombrero de Exu puede sellar una intención de firmeza, una risa de cabocla puede cortar miedo y vergüenza con una sola carcajada. Todo tiene sentido. Nara ata a la ropa es lenguaje simbólico del alma espiritual. No rechaces la ayuda que viene del dolor ajeno. Muchas veces la cura viene de donde menos esperas. Puedes entrar en un centro, esperando un mentor sereno y recibir una carcajada cortante de una pomba gira. Puedes esperar un pase leve y recibir un tirón energético de un Exu. Puedes querer oír palabras dulces y recibir un espejo de tu propia sombra. Pero si tú aceptas, si tú permites menos aquello, puede ser el giro de tu vida, porque cuando el espíritu vuelve con las ropas del pasado, él no quiere ser aplaudido, él quiere liberarte de un ciclo que quizás ni siquiera sepas que estás repitiendo. Pero si los espíritus vuelven con las marcas que un día los hirieron, se transforman cicatrices en herramientas, dolor en poder, vergüenza en presencia. Entonces quizás la pregunta más profunda aún no haya sido hecha. ¿Dónde al final habita la verdadera espiritualidad, en el cielo etéreo o en el suelo donde la vida acontece? Tópico 5. Entre el cielo y el suelo. ¿Dónde habita la verdadera espiritualidad? La imagen del cielo siempre fue el destino, el lugar de la pureza, de la elevación, del descanso desde los tiempos antiguos. El ser humano mira hacia arriba buscando lo sagrado, menos como si Dios morara en lo alto entre nubes suaves y un silencio lleno de paz. Pero hay una cosa que nadie quiere recordar: fue del barro que el hombre fue hecho, y quizás la espiritualidad nunca haya subido, ella se quedó aquí, entre el polvo que nosotros barremos y el suelo que nosotros olvidamos de agradecer. Donde los pies pisan, el espíritu revela. ¿Ya te has dado cuenta de que los encuentros más fuertes con lo divino no acontecen cuando todo va bien? Acontecen en el hospital, en la prisión, en el callejón oscuro, en el cuarto cerrado con la almohada mojada de llanto. Es allí, en el suelo, que la espiritualidad se manifiesta con más presencia, porque el cielo es un ideal, pero el suelo es realidad. Dios, ese Dios que muchos buscan en las alturas, menos mora. Mismo es en el ahora, en el instante, entre el error y el arrepentimiento, en la decisión silenciosa de no repetir el dolor. Las entidades que caminan entre nosotros, los guías espirituales, no están flotando en un plano intocado. Ellos andan en las calles, con nosotros se sientan en boteco, entran en centro espírita, frecuentan rueda de samba, giran en los terreiros, aparecen en la hora en que el alma halla ellos.
No piden incienso caro ni silencio total. Piden verdad. Ellos no visten blanco puro, visten lo que sea preciso para llegar hasta ti. A veces una falda roja, a veces una capa negra, a veces una mirada que tú ya conociste antes menos, pero no tuviste coraje de encarar la verdadera espiritualidad. Tiene olor a vida real. Ella no está solo en las iglesias, ni en los libros sagrados. Ella está en la madre que perdona a un hijo, que traicionó en el hombre que resiste a la tentación de repetir un vicio, en la mujer que elige vivir, incluso después de tantas caídas, en el abrazo silencioso entre dos enemigos, que se cansaron de odiarse. Espiritualidad es cuando el alma elige evolucionar incluso dentro del caos, y es por eso que los guías espirituales, especialmente los de izquierda, como Pomba Gira y Exu, no hacen ceremonia para aparecer. Ellos vienen cuando nadie más tiene coraje de venir. Ellos extienden la mano cuando todo el mundo ya desistió de ti, y fue allí, entre el suelo y lo invisible, que la historia se cerró. Recuerda de la mujer que lloraba al inicio de la historia, aquella que fue llamada por Pomba. Gira con una mirada que atravesaba vidas. Ella volvió en la otra cesta, My Film, mirada más clara, dolor aún latiendo, pero ahora con nombre, con dirección. Llegó antes de la gira comenzar, sentó en el show, encendió una vela roja y dijo bajito: gracias por no desistir de mí incluso cuando yo ya había desistido. La entidad llegó de nuevo, misma risa, mismo salto, misma presencia. Miró a la mujer, se acercó, tocó su rostro con delicadeza y habló: hija, no es en el cielo que nosotros nos encontramos, es en el fondo del pozo. Cuando tú miras hacia arriba y yo estiro mi mano, tú pensaste que estabas sola, pero yo estaba LOL. Cuando él te golpeó, cuando tú casi desististe, cuando tú mentiste para ti misma diciendo que estaba todo bien, yo vi y yo me quedé, porque es entre el cielo y el suelo que nosotros nos curamos. La espiritualidad que limpia y no juzga lo que estas entidades hacen. No es milagro, es limpieza. Limpieza en el alma, en la culpa, en la mentira que nosotros contamos para protegernos. Ellas no. Están interesadas en tu santidad, están interesadas en tu verdad, porque solo quien encara la propia suciedad tiene fuerza para ser limpio por dentro. Y en ese proceso, quien ayuda, muchas veces ya fue el sucio, ya fue el renegado, ya fue el marginal, pero ahora volvió con otras vestes, con otro propósito, con la misma alma menos, más libre. Entonces, ¿dónde habita la verdadera espiritualidad? Ella mora en la frontera entre lo cierto y lo errado, entre la sombra y la luz, entre la desesperación y la fe. Ella camina en el filo de la navaja donde mucha gente cae, y solo algunos pocos vuelven con fuerza para extender la mano. Mora en los ojos de quien ya vio el infierno, y aún así eligió servir al cielo. Y quizás por eso los guías más fuertes sean los que más sufrieron, porque ellos no hablan de lo alto, ellos hablan del mismo lugar que tú. Conclusión: cuando la fe desciende del altar y se sienta a nuestro lado, la espiritualidad no quiere pedestal, ella quiere intimidad, ella no quiere admiración, ella quiere presencia, ella no quiere que tú la idolatres, ella quiere que tú la incorpores, porque al final, la fe que no desciende del altar no toca el corazón. Y los espíritus que vuelven con las ropas del pasado son la prueba viva de que la evolución espiritual no es un salto para el cielo, es una descida hasta el último escalón del alma humana. Entonces, si un día tú has caído cansado, sucio, perdido, no mires solo hacia arriba, mira para el lado. Quizás alguien esté allí, de salto de capa y con una única misión: recordarte que tú aún puedes volver